Buenos días a todos y en primer lugar agradeceros que me hayáis convidado en una fecha tan singular para el Colegio de Murcia. Y siempre hablando de Murcia, siempre yo tengo en mi corazón indiscutiblemente también a Cartagena, porque sé que Cartagena tiene un espíritu muy diferenciador dentro de lo que es la autonomía murciana. Mi conferencia va a ser sobre el regreso del boom inmobiliario y principalmente lo que quiero hacer durante ella es explicaros por qué prácticamente desde julio de 2024 a junio de 2025 va a ser muy bueno la situación del mercado inmobiliario, explicaros las razones y también quiénes serán los principales beneficiados de este boom. En primer lugar, hay que explicar cuándo el mercado inmobiliario va mejor y cuándo el mercado inmobiliario va peor. Entonces, muchos podéis pensar que esto depende del crecimiento del PIB, que también es verdad. También podéis pensar que tiene una gran dependencia del número de habitantes que haya y otras causas. Pero hay una que es fundamental y que es la que explica en mayor medida las características del sector, si está en expansión, si está en recesión, cuánta gente puede comprar y cuánta gente se queda en el camino, que es el crédito bancario. Si vosotros cogéis y acordaros, la burbuja inmobiliaria entre 2001 y 2007 es motivada porque los bancos se pasan de frenada, prestan muchísimo. Los bancos lo que hacían básicamente es que tenían muchísimo más créditos que depósitos, captaban el capital del exterior. Los alemanes se negaban a prestar a los españoles directamente, pero lo prestaban indirectamente porque ya sea el Deutsche Bank, el Dresden Bank, cogían, financiaban a la banca española y esta daba muchos créditos. Fijaros una cosa, es que en aquellos momentos, cuando los tipos de interés, por ejemplo, estaban al 3,5, 3,75, 4, estoy hablando de 2006, principios de 2007, los tipos fijos no eran competitivos, estaban en un 5,5, en un 6%. ¿Por qué? Porque claro, si ellos le pagaban a la banca alemana al 4,25, 4,5%, ellos no podían prestar a un tipo de interés inferior, tenían que prestar a un tipo de interés superior. Entonces, si os vais al año anterior, es decir, 2023, lo que vemos es que las transacciones bajaron un 10,5%. El crédito bancario bajó el 19%. Y esto se debe esencialmente a que el año pasado los bancos fueron muy precavidos. Se dio la mayor subida de tipos de interés en el menor tiempo posible desde la aparición del euro. Pensad que en junio de 2022 estábamos con un tipo de interés del 0%, en septiembre de 2023 con un 4,5%. Y la banca pensó dos cosas. La primera, la morosidad se me va a ir muy arriba. Por lo tanto, para que no me aumente muchísimo la morosidad, lo que voy a hacer es recortar el crédito. Por lo tanto, a todos aquellos que tengan un perfil que no sea muy claro de que me puede pagar, lo que voy a hacer es denegarles el crédito. Vale. Primera cosa que ya observamos que pasó el año pasado y que interesa mucho. Las familias de clase media, pero especialmente media-baja, aunque quisieran comprar una vivienda relativamente barata, lo tenían muy difícil porque no tenían el crédito. Entonces, el año pasado hay un efecto muy singular en el mercado. El número de transacciones disminuye aproximadamente, disminuye en unas 70.000, pero lo que observamos es que el número de transacciones sin recurrir al crédito aumenta en 20.000. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir un fenómeno que el INE, el Colegio de Registradores, es capaz de hacerlo, porque las estadísticas no están lo suficientemente bien diseñadas. Y os explico. Si yo estoy vendiendo en el distrito de Vallecas 2 viviendas a 300.000 y sigo vendiendo 2 viviendas, pero ahora en el distrito de Salamanca, de Madrid, a 400.000, entonces, ¿qué va a pasar?
pues el INE te va a coger y te va a decir que los precios han subido el 100%. Y no es verdad. Lo que ha cambiado es la calidad de la vivienda y de la ubicación. Entonces, el año pasado, todas las estadísticas oficiales sacan que el precio ha subido. No es verdad. Para la misma calidad de la vivienda, todo lo que es clase media baja y ubicaciones no preferentes se fue para abajo. Fijaros que, por ejemplo, el mejor mercado que ha ido desde 2008 hasta la actualidad con una diferencia abismal es Palma de Mallorca. Pues en Mallorca nos encontramos con reducciones de las agencias que se dedican a extranjeros desde el 25 hasta el 70%. Fue un año malísimo, entre otras cosas, porque lo que sucedió es que el año pasado Alemania estaba en recesión y muchos que les iba muy bien porque tenían negocios muy bullantes, el año pasado no les fue bien y eso motivó una bajada espectacular de las transacciones. Porque también sale mucho en prensa. No, el año pasado se han comprado muchas viviendas por muchos millonarios. No. Las viviendas que se compran principalmente el año pasado son de gente muy rica en Barcelona y Madrid, posiblemente también en Marbella y alguna localidad más de Málaga, pero lo que repunta son dos cosas. Repunta, por un lado, el número de personas que compra vivienda de clase media de Europa y lo segundo, que después de mucho tiempo hay personas que llevan muchos años aquí y que no tienen nacionalidad española y que los negocios les van bien y consiguen aumentar la vivienda. Entonces, pasamos de un año 2023 que no es malo, porque es mejor que cualquier año de la década anterior, pero es un año en que cierran bastantes agencias inmobiliarias, vemos como hay un gran desplazamiento de personas que son autónomos de una agencia a otra porque la que están no les ofrece el número de ventas que ellos desearían y en que muchas agencias inmobiliarias tienen problemas para cumplir sus objetivos. A un año, 2024, en el que el primer semestre será un prólogo de lo que luego va a venir. Y ese prólogo, que va a ser durante estos meses, tiene como principal causa una gran caída de los tipos de interés. Entonces, algunos de vosotros me vais a decir que cómo puede ser que caiga el tipo de interés si el Banco Central Europeo lo tiene al 4,5 y que como mucho lo bajará al 4, aunque es más probable que lo haga al 4,25 en junio. Hay que ver cómo va la banca y hay que analizarla, estudiarla y ver las posibilidades para avanzarse al ciclo. Y os aseguro que lo que viene va a estar espectacular. Mirad, el año pasado la banca, por su negocio en España, los 5 primeros bancos ganan un 53% más. Bien, uno puede pensar que ganan por operaciones atípicas, porque se venden edificios, porque se venden empresas que tenían en cartera. No, casi toda la ganancia viene del margen de intereses. Es decir, tú tienes una cuenta de resultados que va de arriba para abajo. Cuando lo más fuerte de la cuenta de resultados y lo que más ha aumentado es la parte de abajo, es que tus resultados tienen un gran carácter de ficticios. Cuando lo que más incrementa es la parte de arriba, tus resultados reflejan una gran fortaleza de la empresa. En este caso, en el balance de los bancos, la parte de arriba del todo es el margen de intereses. ¿Qué es el margen de intereses? Es la diferencia entre lo que yo gano por prestar y lo que yo pago a los ahorradores que ponen el dinero en depósitos a plazo fijo y cuentas corrientes. Entonces, ¿por qué la banca gana mucho más por prestar? La banca gana mucho más por prestar por la sencilla razón de que tiene no un viento a favor, sino un huracán a favor, que es esa subida de tipos de interés del 0 al 4,5 del Banco Central Europeo. Entonces, de repente, sin hacer nada más de negocio, coge y está ingresando mucho más. Pero, por otra parte, como tienen muchísimos depósitos, porque esta es una característica diferenciadora de la etapa 2001-2007. La banca ahora tiene más depósitos que créditos.
En cambio, en 2002, 4, 6, 7, la banca tenía muchísimos más créditos que depósitos. La banca en aquellos años, sobre todo 5, 6 y 7, era una bomba de relojería, que la rozabas y ya estallaba. Ahora, la banca es tremendamente sólida, porque no necesita recurrir al capital extranjero para dar préstamos, como sí necesitó en aquella época. Ahora, entre otras cosas, la banca en su conjunto tiene 300.000 millones de euros puestos en el Banco Central Europeo, rindiéndoles en este momento un 4%. Entonces, claro, pasan dos cosas. La primera, si yo tengo mucho más dinero del que presto, mi ejecución como directivo de la banca, pues no es magnífica, porque no le estoy sacando todo el partido a ese dinero que han puesto los ahorradores en mi entidad. Segundo, yo puedo coger y puedo ganar dinero, aunque los tipos de interés que cobre sean sustancialmente inferiores a los del Banco Central Europeo, por la sencilla razón que yo estoy financiando los préstamos con cuentas corrientes. La banca tiene más de 1.000.000.000 de euros en cuentas corrientes o depósitos a la vista. Esto es una barbaridad de dinero. Y ese dinero es retribuido a la inmensa cantidad del 0,13%. Entonces, tercero, los resultados del año pasado fueron históricos, pero yo, ejecutivo, para cobrarme el plus, que es lo que verdaderamente me interesa, tengo que mejorarlos. Y esto, el margen de intereses, es un rectángulo. La altura es la diferencia entre lo que cobro por prestar y lo que gano a través y lo que pago a través de retribuir a los depositantes. Y la base es el volumen de crédito. Entonces, ¿qué va a pasar a lo largo de este año? Pues que la altura me va a bajar, porque los tipos de interés del Banco Central Europeo me van a bajar. Y como me van a bajar, si por la altura gano menos, lo normal, lo que haríamos todos, es incrementar la base. ¿Vale? Incrementar la base, ¿qué es? Incrementar mucho el crédito, ¿de acuerdo? Y para incrementar mucho el crédito, tengo que hacer mis créditos atractivos. ¿Y cómo hago los créditos atractivos? Allá vamos. Primero, bajando notoriamente los tipos de interés. Miren, ustedes cuando tienen un cliente y este cliente quiere coger y obtener una hipoteca, tiene que conseguir un trabajo muy difícil. Tienen ustedes por delante un trabajo muy difícil, que no vaya a su banco de toda la vida, porque la población en este país es más poca. ¿Qué tal con el banco? Me engaña. ¿Y a ti te gusta? Me encanta. Atención a cuando van a pedir una hipoteca al banco. Viene un señor, va a pedir una hipoteca al banco y le dice al banco, mire, quería una hipoteca. Hombre, Juan, por supuesto, yo te voy a dar la mejor hipoteca del mercado, porque eres un cliente premium para mí, aunque hasta el momento no se ha demostrado para nada que lo fuera. Entonces, te voy a dar un 3%. Vuelve al cabo de 15 días. ¿Cómo está mi hipoteca? Juan, no te imaginas lo difícil que ha sido de conseguir esta hipoteca. No te imaginas lo que he luchado. No he dormido por las noches pensando en ti. Te he conseguido un 3,75. Y está ya y dice, 3,75. Bueno, como mínimo tengo la hipoteca. Porque si vuelvo a casa y le digo a mi mujer que está muy ilusionada que no hay hipoteca, bueno, salgo corriendo. Entonces se la come. Entonces, lo que hay que hacer es comparar. Y ahora os voy a contar esa comparación que hay que efectuar. En primer lugar, los clientes tienen que saber que en el banco las palabras mágicas es todo es negociable. Pero para que todo sea negociable, tú tienes que traer una oferta. Si tú dices, no, es que voy a buscar una oferta, tal, el banco ya sabe que no. Ya sabe que los clientes, esto de hacer el paseillo es ir de un banco a otro y no conseguir nada en ninguno de ellos, que al final volverás a caer en ellos. No, aquí hay que ir una oferta.
¿Con quién podemos coger y comparar lo que nos da el banco? Con los brokers hipotecarios virtuales. ¿Quiénes son estos? Los más famosos son Trioteca, Finteca, Ahorro, Idealista. Todos estos, no todos estos, pero por ejemplo Trioteca sí, no te cobra por la gestión. Y atención a los tipos de interés que tienen ahora, que no tienen nada que ver con los que el banco está ofreciendo en sus oficinas. Son más baratos. ¿Por qué son más baratos? Porque no es lo mismo que yo vaya a comprar a la tienda de la esquina fruta que la compre en el Mercado Central. En Barcelona, Mercabarna; en Madrid, Mercamadrid. Si la compro al mayorista en el Mercado Central, me hace un descuento. Si la compro al minorista, ese descuento no lo tengo. Luego, los bancos, cuando dan una hipoteca por las oficinas, han de tener en cuenta que en esa hipoteca cuenta el coste de la oficina y también tienen en cuenta los costes de los empleados, que son mucho mayores que en estos brokers hipotecarios. Por lo tanto, han de amortizar esto y te lo ofrecen más cara. Fíjense cómo está en estos momentos y también fíjense cómo estaba a final de año y cómo han bajado los tipos de interés sin que haya bajado del Banco Central Europeo. Hoy en día, una hipoteca a 30 años fija al 2,4. A finales del año pasado estaba al 3,1. Una hipoteca los 5 primeros años fija y el resto variable, es decir, una hipoteca mixta, en la actualidad 1,55. A finales del año pasado estaba al 2,25. Y aún más, os digo yo cómo estará a final de año. Pero en estos brokers virtuales estará entre el 1,8, 2% a 30 años y estará el tipo de los 5 primeros años fijo y el resto variable, el 5 primeros años fijo al 1%. 1, 1, 2. ¿Por qué? Porque, aunque prácticamente nadie lo sabe, todo el mundo conoce que el Corte Inglés hace rebajas, pero la gente no conoce que los bancos hacen rebajas hipotecarias. Mira, el mejor mes, pero también el peor, para coger una hipoteca es diciembre. ¿Por qué? Es el peor si los bancos han cumplido los objetivos del primer año. Las hipotecas serán caras, pero si el banco no ha cumplido objetivos y le falta un mes para intentar acercarse lo máximo a él, ¿qué va a hacer? Lo que va a hacer es tirar precios. Y puedes conseguir una hipoteca mucho más barata que en el mes de marzo, que en el mes de abril o que en el mes de junio. Claro, los objetivos de hipotecas de este año son muy exigentes, porque han de compensar esa bajada de la altura, porque ahora el margen por euro prestado disminuye, porque voy a cobrar menos. Entonces, tienen que dar muchos créditos. Vale. Al dar muchos créditos, lo que pasa es que, en primer lugar, los tipos de interés van a ser bastante más negociables. En segundo lugar, en determinados momentos, va al banco, llama a Trioteca o cualquier otro broker virtual y le dice: tienes 1000 hipotecas a tipo fijo al 2,2. Esto no te lo van a ofrecer nunca en una entidad financiera. ¿Por qué le dicen 1000 hipotecas a tipo fijo al 2,2? Porque no están cumpliendo objetivos, están por detrás. Y van a hacer durante 15 días, 20, 8, hasta que tengan esas 1000 hipotecas para ponerse al día. Y esto lo hacen frecuentemente. No lo hacen solo al final del año. Lo hacen frecuentemente, pero si no cumplen objetivos, a final del año más. Finalmente, claro, aquí va a aparecer otro actor que hasta ahora es bastante desconocido. Imaginaros las cajas que quedan, que la mayoría son cajas rurales. Estas cajas que quedan, su especificidad es históricamente financiar a los agricultores, pero sobre todo financiar hipotecas. Atención, que están tirando la casa por la ventana. Cuando yo hablo con el tercer tipo de empresa que te puede dar un préstamo, los brokers tradicionales, los de toda la vida, los que te cobran entre 3.000 y 6.000 euros por una hipoteca, me dicen: este año es bastante fácil conseguir una hipoteca por el 90, 95, 100%. Bueno, no debe ser tan fácil, pero digamos que es bastante posible
cuando antes, el año pasado, era francamente improbable. Claro, la primera pregunta que yo le hago es, ¿y quién te las da? ¿Te las da algún banco grande? Porque si me dice que le da algún banco grande, es que me está troleando. No, me las dan cajas pequeñas. Digo, vale, me lo creo. Porque la única manera para ellas de ser competitivo es ofrecer mejores condiciones. ¿Qué te hacen estas cajas pequeñas? Pues te dan una hipoteca por el 90, 95, a otras el 85, y lo que te hacen es subirte el tipo de interés. Pero además te hacen otra cosa que es muy interesante. Es decir, para que lo entiendan, si yo puedo conseguir en Trioteca una hipoteca a tipo fijo al 2,4, en una caja de estas, no. En una caja de estas la conseguiré al 3,5, al 3,75. Pero me darán dos ventajas. La primera, me financiarán, no todos, pero sí a bastantes, o algunos, por el 90% del precio de la vivienda. Y la segunda, permitirán que yo dedique el 40% de mis ingresos al pago de la cuota hipotecaria. El año pasado, a la mayoría que dedicaba por encima del 35%, le denegaban la hipoteca. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir esto que ya sea por un broker digital que te da tipos de interés muy bajos, ya sea por un broker histórico como RN, tu solución hipotecaria, que te da hipotecas por el 100-95%, tenemos una amplitud de posibilidades para comprar una vivienda que no veíamos desde hace muchos años. Para que se hagan ustedes una idea de cómo les puede ir. El máximo histórico de venta de viviendas en España son 955.000 en 2006. Pero de esas 955.000, 412.000 eran viviendas nuevas. El máximo histórico de viviendas usadas es 2022, 640.000, porque en ese año solo se vendieron 77.000 viviendas nuevas. Porque viviendas nuevas no hay casi producción, porque la banca no te financia el suelo, como mínimo a la inmensa mayoría de los promotores. Entonces, mi previsión es que este mismo año, 2024, vamos a batir el récord de las 640.000 viviendas usadas, que nos vamos a ir cerca de las 660.000 y que vamos a tener un componente bastante importante de un nuevo actor comprando. Solo hay un peligro para este nuevo actor, que es personas jóvenes, que aprovechando la coyuntura de que les dan el 85, el 90% del precio de la vivienda, hasta ahora no podían comprar y ahora lo tienen un poco más fácil. No obstante, hay un peligro. Ellos no son conscientes que juegan a la lotería inmobiliaria y no son conscientes que va a ser muy difícil que le toque la lotería inmobiliaria. ¿Qué es la lotería inmobiliaria? Los préstamos por el 100% del precio de la vivienda que se dan con el aval del gobierno. ¿Por qué le llamo yo la lotería inmobiliaria? Le explicaré. Miren, lo que nos encontramos en España es que tienen derecho a estos préstamos por el 100% del precio de la vivienda aquellas personas que tienen menos de 35 años, pero también las que tienen más de 35 años, parejas, y tienen hijos menores de edad. ¿Saben cuántas hipotecas quiera dar el gobierno entre la actualidad y 2025? Finales, 50.000. Ojo, que desde que dijo que iba a dar estos créditos hasta ahora ha pasado un año y no se han visto. 50.000. ¿Saben cuál es el número de potenciales beneficiados? Mínimo 2 millones. Por eso le llamo la lotería inmobiliaria. Entonces, un problema que ustedes se pueden encontrar en sus agencias es gente joven que ustedes le pueden conseguir un buen préstamo y que le dice que no, porque espera que el gobierno le dé el 20% avalado y para que el banco le dé el 100% del precio de la vivienda. Les han de ser didácticos y han de explicarles que le va a ser bastante difícil que les toque. En segundo lugar, les han de explicar que si lo que optan es por esperar,
se van a encontrar un precio bastante más elevado. Pero fíjense, en relación a los vendedores, en relación a los compradores, su principal misión durante este periodo que les he dicho, julio del 2024, junio del 2025, es encontrarles un crédito. Y sobre todo concienciarles de que no vayan al banco, que se lo harán ustedes, que si quieren les pueden cobrar o les puede salir gratis, pero que se lo hagan ustedes porque acaban tomando decisiones malísimas. Miren, en España, con hipotecas a tipo variable, en junio del 2022, antes de que subieran los tipos de interés, había el 70,5% de la población. ¿Por qué? Porque si te ofrecían en junio, en mayo, en marzo de 2022, podías conseguir fácilmente una hipoteca fija al 1%. Yo conozco hipotecas fijas al 0,60. Tenía mucho dinero. ¿Por qué no te cambias? Porque la inmensa mayoría de la población, y de manera increíble, solo mira el primer mes. Y si paga menos con una hipoteca mixta o con una hipoteca a tipo variable que con una fija, la elige. Y luego, ¿qué duras la vida conmigo? ¿Qué mala suerte he tenido? No. Otra cosa importante que se la digan a los clientes. Todo el mundo, cuando se casa, es consciente que se puede separar. Pero cuando coge una hipoteca, la inmensa mayoría de la gente cree que de la hipoteca no. Que esa hipoteca que has cogido te la llevas a la tumba. Que no. Y a mí me cuesta una barbaridad. Si ustedes ven La Sexta Explica, con los otros explicadores, yo soy el consultor inmobiliario hipotecario. Y a alguno le dije el otro día, tú conseguiste el año pasado una hipoteca fija al 2,75. Oye, a final de año te habrás de cambiar porque te la dan a 1,75. No me digas, como si fuera un disgusto. Si se va a ahorrar un montón de pasta, porque pasará del 2,75 al 1,80. No me digas, no cuesta tanto cambiarse de hipoteca. Lo único, te piden unos datos, la mayoría, estos brokers digitales ya tienen contacto con Hacienda y la Seguridad Social y los buscan ellos mismos y tú no tienes que hacer nada. Y dice, bueno, pero me costará una barbaridad de dinero, como mucho 400 euros, comparado con lo que te ahorras. Pero este aspecto de ser didáctico, de decirle, oye, ahora consigues esta hipoteca, pero no te preocupes, cuando esto mejore, yo te llamo. Y si quieres te cambias. Porque, claro, las oportunidades que ahora hay, no las hemos tenido. ¿Por qué no las hemos tenido? En primer lugar, porque la Ley de Crédito Inmobiliario de 2019 baja mucho las penalizaciones que tienes que pagar si te cambias de hipoteca. Pero en la actualidad el gobierno hace gratis los cambios. Lo único que has de pagar es la tasación. Entonces, claro, aprovechemos esto. Antes, cuando tú cogías y tenías una hipoteca para conseguir otra, te costaba bastante dinero. Ahora no. Y eso es una tremenda ventaja para uno. Porque hay muchas familias que dudan si he escogido bien o no he escogido bien. Decirle, tranquila, te podrás cambiar. Pero sobre todo, cuando les preguntan a ustedes si una variable, una mixta o una hipoteca a tipo fijo, hay una regla que es muy fácil. Y la regla no es mirar los tipos de interés entre 2010 y 2022, junio. No es esta. Si yo me cojo y miro en los países desarrollados, excepto Japón, tipos de interés que ha habido desde 1900, los tipos de interés más bajos de esos 123 años son en 2010-2022 y son una excepción a la regla porque aquí se hicieron dos cosas muy mal. La primera que se hizo fue, en plena crisis, subir los tipos de interés. Recuerden cómo Trichet en 2008, Trichet es el presidente del Banco Central Europeo en aquella época, lo subió al 4,25 y el Euribor se marchó al 5,383. La segunda, la austeridad que deprimía a Europa. Y entonces,
lo que pasó en aquella época, 2010-2022, es que, increíblemente, los alemanes, que yo siempre digo que el hombre es el único animal que se equivoca 2 veces, y en materia económica, los alemanes, 1 millón. No hay manera, no aprenden nunca. Entonces, en una situación de crisis, ¿ustedes qué harían? Tirarían la economía para adelante y adoptarían medidas para que la economía vaya para adelante. Pues los alemanes la tiraron para atrás, a través de la política fiscal, al decir que lo más importante era reducir el déficit público. Y hubo un señor que en aquellos momentos fue el salvador de Europa, que hizo que la política monetaria la tirara para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para compensar lo otro. ¿Qué sucedió? Que los tipos de interés se fueron al cero. ¿Qué sucedió? Que el Euribor se marchó en negativo. Pero aquello era excepcional y no volverá. ¿Qué es lo normal? Miren, lo normal en política monetaria en Europa es entre 1999 y 2007. Y vamos a coger el Euribor de esa época. Es un 3,38. Si yo le sumo un diferencial del 0,5, me voy a un 3,88. Por tanto, para sus clientes, regla fácil. Si usted le dan una hipoteca por debajo del 3, cójala y ámela. Si luego coge y tiene una propuesta mejor, se cambia. Pero en principio, con esa hipoteca, ya está tomando una buena decisión. Entonces, el año que viene, es decir, desde julio del 2024 a junio del 2025, lo que nos ocurre es que vamos a tener mucha más gasolina. Porque el mercado inmobiliario es como un coche. Si ese coche tiene mucha gasolina, recorre muchos kilómetros. Es decir, se venden muchas viviendas. Si la gasolina es corta, se recorren pocos kilómetros y por lo tanto se venden pocas viviendas. El año que viene vamos a tener mucha gasolina y aunque les parezca mentira, donde va a ir mejor el mercado inmobiliario no es en los barrios ricos, no. Es en los barrios de clase media-baja. Por ejemplo, si estoy en Barcelona, estoy en Madrid, en los alrededores de las grandes ciudades y en los barrios obreros. Por ejemplo, Madrid, Vallecas, Moratalaz, Usera. ¿Por qué? Porque el gran comprador que viene este año y que no estaba el año pasado son la clase media-baja. Claro, estos fueron lo que desearon comprar el año pasado, pero no han podido. En segundo lugar, no se crean que esto va a ser Barcelona-Madrid. Esto es toda España. Recuerden ustedes aquí que tienen 2 cosas que están muy bien. La primera, Murcia es una de las comunidades autónomas. Debe ser la segunda, después de Madrid, que más crece la población. Por tanto, cuanto más crece la población, más demanda de vivienda hay. La segunda, ustedes tienen precios relativamente baratos comparados con otras capitales. Porque si la memoria no me falla, Murcia capital es la 7ª capital poblada de España y Cartagena es una de las principales ciudades no capitales en materia de población. Entonces, claro, aquí ustedes tienen una demanda embalsada de vivienda bárbara. Porque cojan los que tienen menos de 40 años. ¿Qué han comprado los pobres? Yo les llamo la generación GAFE. Les ha pasado de todo. Salen de la universidad o salen de la FP a los 23 años, les coge la crisis del 2008. Luego la austeridad de Angela Merkel. Luego los salarios bajísimos después de la reforma laboral de Mariano Rajoy. Luego la COVID. Luego la gran inflación. Pobres, no han dado una. Todo ha sido en contra. Para rematar, ¿cómo? No se compraban viviendas. En el mercado de alquiler hay un gran exceso de demanda. Luego entraré en el mercado de alquiler. Todo esto va a hacer que estas personas lo vean como la oportunidad de su vida. Y piensen en una cosa. Su trabajo es muy bonito. Ustedes transforman en realidad los sueños. ¿Cuál es el principal sueño de cada familia? Tener una magnífica vivienda. Lo único que a los jóvenes
que hoy en día lo quieren tener todo a los 28, 30, 32 años, hay que convencerles de que Roma no se conquistó en un día, que a veces hay que comprarse una vivienda modesta para luego comprarse la definitiva. Pero si te compras la primera vivienda, ya tienes la entrada para la segunda. Y lo único que con la segunda tienes que hacer es pagar la cuota hipotecaria. Esas posibilidades las van a tener en la actualidad. Y yo como agentes inmobiliarios, como empresas inmobiliarias, les animo a que los vayan a buscar, porque la inmensa mayoría se cree que es imposible que puedan comprar una vivienda. Y no es así. Es muy difícil que con sus rentas la puedan comprar en la ciudad de Barcelona o en la ciudad de Madrid, pero en Murcia, en Cartagena, en Lorca o mucho más. Aquí es otro mercado. Y este mercado, que tiene una grandísima demanda embalsada, tiene unas perspectivas de ir muy bien. Entonces, en esta tesitura, ¿qué vemos? Bueno, yo les diría que tomarán decisiones. Primera decisión, vamos a ver si tengo la plantilla suficiente o no. Vamos a ver qué tipo de marketing hago. Porque es fundamental que conciencien a la población de que va a haber posibilidades de comprar una vivienda. Porque hay muchos que han tirado la toalla. Porque han ido al banco 1, 2, 3 veces en diferentes momentos de la década pasada o la actual. Y les han dicho, no, no, no. Recuerden las 3 posibilidades. El banco, broker virtual y broker hipotecario. Que tendrás que pagar. Broker hipotecario tradicional. Que tendrás que pagar, pero que te puede conseguir una hipoteca por el 100%. Esas opciones son fundamentales. Y recuerden, ustedes principalmente son los proveedores de hipotecas. Porque acuérdense de 2003, 4, 5, 6 y 7. No vendían viviendas, vendían cuotas hipotecarias. Porque en aquel momento el banco le hacía un traje a medida cualquiera. Que no les salían las cuentas, le metía una hipoteca con cuota creciente y ya les salían las cuentas. Luego el que contrató esa hipoteca con cuenta creciente te dice, ay, no me enteraba de nada. Pues no te enterabas o no te querías enterar, porque no te interesa enterarte. Bien, esto es el mercado de vivienda propiedad y ya les digo, yo desde el 2007 no conozco ningún escenario tan bueno como el que ahora va a existir. Porque recuerden, la economía española va a ser entre las 3 que más crezca. Va a cuadruplicar el crecimiento de la zona euro. El turismo este año va a volver a ser espectacular. Tenemos datos de los 2 primeros meses y funciona de maravilla. Además, los fondos Next Generation, aunque tarde, están empezando a llegar. Y para el INRI, para completar el pastel con una cereza, atención al aumento de población. Por llegada de inmigrantes, en el cuento doble nacionalidad e inmigrantes, en 2022 600.000, en 2023 500.000 y seguirán llegando porque Latinoamérica está muy mal. Todo esto lo que va a hacer indiscutiblemente es que sea difícil encontrar un pero a la coyuntura inmobiliaria. Por lo tanto, es mucho mejor navegar cuando el viento sopla a favor. Aquí van a tener un viento muy fuerte a favor que cuando el viento sopla en contra. Vámonos al mercado de alquiler. No sé si ustedes son conscientes, pero el gobierno está nerviosísimo. Nerviosísimo. Y si ustedes quieren coger y quieren ver una película de terror inmobiliario, vayan a Cataluña. Allí, desgraciadamente, todo aquello que es malo para el sector inmobiliario, somos pioneros. Pusimos un control de alquileres. Lo quitó el Tribunal Constitucional porque evidentemente Cataluña no tiene capacidad de legislar en materia de arrendamientos urbanos. Pero ahora, atención a las medidas. Volvemos al control de alquileres. Quieren regular el arrendamiento de temporada. ¿Y cómo? Para echar unas risas. Si ustedes quieren tener una piscina en Cataluña con agua,
tienen que abrir la urbanización y que entre cualquiera para que se bañe allá, porque es un refugio climático. Entonces, vamos por la parte inmobiliaria. Miren, la parte inmobiliaria, ¿cómo funciona? El gran poder fáctico que hay en España en la actualidad en materia inmobiliaria no son ustedes, no es la asociación de promotores, no son los administradores de fincas, es el sindicato de llogaters. ¿Qué es esto? Miren, estos son pijos progre, no son gente humilde, no. Oye, yo coincido en una televisión con uno de ellos, vaya relojazo Rolex que llevaban el portavoz. Hubo 2 edificios en la Bonanova, no sé si ustedes se acordarán, que fueron famosos, y que esos 2 edificios costaba desalojarlos. Entonces, miraron a los que estaban allá y miraron a ver si había algún vulnerable. Ni hablar, ni un vulnerable. Entonces, estos se presentan a Colau ya hace unos años y le dicen, mira, esta tiene que ser la legislación de vivienda porque no puede ser como está subiendo el precio del alquiler. Con Colau, que iba a coger y a eliminar los problemas del alquiler, solo subió el precio mientras estuvo ella del alquiler un 54%. Entonces, Colau se lo traspasa a Esquerra Republicana y le dice, si pones el control de alquileres, yo te apoyo el presupuesto de la Generalitat. Y Esquerra Republicana acepta y se pone el control de alquileres. Bien, este se tumba, pero para resucitarlo, dice, esto solo puede ser y solo lo podemos resucitar si hay una ley de vivienda en España. Y la propaganda dice que por primera vez se pone en marcha una ley de vivienda en España. La realidad es que nadie la ha puesto anteriormente porque es muy dudoso que la Administración Central tenga competencias. Porque las competencias en materia de vivienda, no en arrendamientos urbanos, pero en materia general de vivienda la tienen las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Pedro Sánchez la tiene hibernada durante 4 años. Y la tiene hibernada durante 4 años porque Pedro Sánchez ha pasado por la facultad, algo se ha enterado, y sabe que un control de alquileres, lo decimos en la lección 3 de Introducción a la Economía, es un desastre siempre. Y hay 25.000 casos. Pero, atención, a Pedro Sánchez le llama el que manda en España. ¿Quién manda en España? No. El que manda en España, tanto en el PP como en el PSOE, es el experto demoscópico. Alguien que interpreta las encuestas y le dice, Pedro, que los jóvenes no te votan. No puede ser. En las elecciones, antes de las elecciones autonómicas, pues le vamos a dar al plan de vivienda, a la ley de vivienda, para decirles a los jóvenes que van a conseguir una vivienda en el barrio Salamanca por 600 euros con el control de alquileres. Casualidad, 3 días antes de las elecciones autonómicas. Casualidad, ¿eh? No piensen ustedes mal. ¿Qué ha sucedido? Lo previsible. Primero, el propietario. Grandes fondos en Cataluña se venden las viviendas. Segundo, el propietario la desplaza a arrendamiento de temporada. Tercero, el propietario le dice al agente inmobiliario, haz lo que quieras. Pero sobre todo, que el inquilino que me cojas no se me declare vulnerable. Porque si se me declara vulnerable, lo voy a tener aquí durante muchísimo tiempo sin pagar. Vale. 2 datos. Barrio de clase media, Oblasec. En 2 días, vivienda de 800 euros, 950 personas. 2 días. Diputación, centro de la ciudad. Precio 1.600 euros. A mí me parece una pasada. 252 personas. Por cada vivienda que uno pone en el mercado de alquiler en Cataluña, te vas a encontrar que puede haber 15, 20, 25. Bien, y el agente inmobiliario, ¿a quién va a escoger siguiendo las órdenes del propietario? Al viejo progre, al que más puede pagar. Y entonces, a este señor y esta señora, que a mí de verdad me importan, los que tienen menos dinero, los inmigrantes que van a llegar
o que ya han llegado recientemente, ¿dónde van a vivir? Yo sostengo la teoría y ya empiezo a ver que va a haber barracas otra vez en el área metropolitana de Barcelona, y si se pone en otra parte de España también sucederá. Porque claro, la demanda aumenta, la oferta disminuye. Porque, por ejemplo, Barcelona, Madrid, también cada vez más Málaga, Palma, son muy atractivas para los extranjeros. Y no se ha llegado a entender de que el mercado del alquiler ha cambiado por completo. No son los años 90, que solo había casi personas que habían nacido en España. En la ciudad de Barcelona ya hay más gente que no ha nacido en Barcelona de la que ha nacido. Y atención al dato, 31% de no nacidos en España y 23% de extranjeros. Claro, estos extranjeros tienen mucho más dinero de los de aquí y por lo tanto pagan alquileres de 2.000, 2.100 euros, 2.200 euros que no somos capaces de pagar. En segundo lugar, el éxito de las universidades, no solo de Barcelona, sino también de Madrid, hace que haya una barbaridad de estudiantes. Aquí no pagan ellos, paga el padre. Y para que estén contentos, paga y paga. Entonces, claro, todo esto es una gran cantidad de personas que tienen una disponibilidad a pagar mucho mayor de la que poseen cualquier de aquí. Atención, no tienen que ir mucho más lejos. Llega a una universidad de hace años. Esa universidad cambia radicalmente el mercado de alquiler de una ciudad relativamente próxima. Se llama Elche. Elche, con la Universidad Miguel Hernández, tiene rentabilidades del alquiler, si se alquila a estudiantes, impresionantes, del 10%. Porque pasan dos cosas. La renta per cápita de Elche es relativamente baja. Por lo tanto, el precio de la vivienda es bajo. Pero los alquileres los han subido los estudiantes. Y además, si tú tienes una vivienda para 4 y metes 4, haces una cuenta fácil. Te cuesta la vivienda 100.000 y 4 que pagan 400, recibes 1.600. Descuentas gastos y otras historias, te vas con el 12-13%. ¿Qué va a pasar con el alquiler? Está en subida libre. Está en subida libre. Porque los propietarios no es que tienen miedo, tienen pánico. Tienen pánico a que uno se le quede vulnerable, tienen pánico a la ocupación y la demanda de propietarios se ha reducido. Por lo tanto, si la demanda de alquiler aumenta y la oferta no es la que era de aumento anual, pues ya lo vemos que el mercado va a haber exceso de demanda y precios hacia arriba. Nerviosos totales. No saben qué hacer. Hace muy poco se reunió Pedro Sánchez con los promotores de este país y les dijo que edificaran más viviendas. Los promotores le responden: ¿y dónde está el suelo, Pedro? Que el urbanismo, para cambiar un suelo agrícola residencial, se tarda entre 10 y 15 años. Bueno, he hecho una ley para facilitar esto. Pues igual, en lugar de 12 años, ahora serán 9. Dice: oye, yo tengo el dinero que me viene de un fondo de inversión extranjero. Ese fondo de inversión extranjero quiere estar solo 5 o 6 años. No me va a permitir que yo invierta en terrenos urbanizables masivamente. Segundo, ¿dónde está la mano de obra para hacer las obras? No hay mano de obra. Encontrar un albañil, bueno, es prácticamente como tocar de la lotería. Entonces, no va a aumentar. Yo lo que sí les puedo decir a todos ustedes, de que el mejor negocio que hay en la actualidad en España es ser promotor. Con su conocimiento que tienen del mercado inmobiliario, les animo a que den un paso adelante y sean promotores, porque les sobra demanda por todos lados. El ejecutivo del principal empresa inmobiliaria del país me lo encontré hace 3 o 4 días en un restaurante de Barcelona. Lo conozco, que había dado una conferencia al Consejo de Administración, y me dice que quiere invertir en Barcelona, pero a 80 kilómetros. A 80. Le digo: David, pero vosotros esto no lo habéis hecho nunca. Hay que actualizarse. Porque está tan seguro de que haga lo que haga, le va a salir,
que se puede permitir localizaciones no tan buenas, tampoco pueblos de mala muerte como en el 2006 y 2007, ¿eh? Tampoco la Ciénaga del Rey, pero localizaciones que antes no salían, ahora salen. Pero ese es un problema que no va a cambiar. Miren, la demanda mínima de vivienda nueva son 250.000. Si se acaban 60.000, ya me dirán ustedes. La demanda de vivienda nueva sube los precios de la vivienda nueva. El que no pueda acudir a la demanda nueva se va a la demanda usada, sube los precios de la usada. Ya les digo, lo miren por donde lo miren, lo pueden mirar por promoción, lo pueden mirar por vivienda nueva, lo pueden mirar venta, lo pueden mirar por vivienda usada, lo pueden mirar por el alquiler. Esto es como 2004, ¿eh? ¿Ves? Impresionante para el que se dedica al sector inmobiliario, con una gran diferencia. En aquel momento, en 2004, los bancos empezaron a perder la inteligencia. Se pasaron de ambiciosos, dieron excesivo crédito. Pero les voy a dar un dato y al final, y si hay tiempo para que me hagan preguntas, que los va a dejar muy tranquilos. ¿Saben ustedes el año pasado, descontando la inflación, cuál es el crédito que se dio en relación a 2007? El 30%. Ese es el crédito que se dio para comprar vivienda. Por lo tanto, aunque los bancos den muchísimo más crédito este año, ni en coña estaremos como en la situación de burbuja inmobiliaria. Yo veo durante este año próximo, incluso un poquito más, que el mercado inmobiliario va a pasar por una situación magnífica y sin riesgos. Lo único que les pido, lo único que les solicito, lo único que les aconsejo es que lo aprovechen. Para que lo entiendan, les va a caer maná del cielo. Pongan la boca para recogerlo. Solo vale con esto. Muchísimas gracias.